Saludos, estamos con Deuteronomio capítulo 30. Este capítulo, Moisés insiste en recordarles a Israel que la desobediencia habría de traerles el castigo de Dios. Nosotros vamos a entender más profundamente este tema si nos tomamos el trabajo de leer la carta que Pablo les escribió a los romanos y sobre todo en el capítulo 10, donde Pablo les habla de lo que le habría de suceder a Israel o ya le venía sucediendo desde siglos antes, ya que Israel, después de que Moisés habría de partir de este mundo, Josué habría de quedarse como encargado para hacer entrar a este pueblo a la tierra prometida. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Dios que las sabe y las entiende antes que nosotros, Dios sabía que Israel habría de ser rebelde y que no habría de guardar los mandamientos y todas las palabras que Moisés les había escrito en el libro de la ley. Moisés estaba muy preocupado por el pueblo, porque Moisés, de alguna manera, tenía en su corazón la incertidumbre si Israel habría o no habría de cumplir los mandamientos. Moisés les dijo que si ellos no obedecían a la ley de Dios, serían llevados prisioneros a todas las naciones. Y nosotros sabemos que gran parte del pueblo de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron lamentablemente asesinados. Casi 6 millones de judíos fueron muertos cuando escapaban y cuando huían de las masacres de la Segunda Guerra Mundial. Dicen los que conocen que en aquella época había 16 millones de israelitas en el mundo, pero después del Holocausto solamente quedaron casi 10 u 11 millones. Hoy en día, la cantidad de judíos están distribuidas por todo el mundo. En Israel solamente hay 6 millones de israelitas. Sin embargo, en Estados Unidos hay casi la misma cantidad, 5.800.000 israelitas en Nueva York. En la Argentina, en mi país, hay 300.000 israelitas y así en todo el mundo están distribuidos. ¿Por qué están distribuidos por todo el mundo? Porque lamentablemente ellos desobedecieron al Señor. Pablo decía que había que mirar la severidad y también había que mirar lo que Dios tiene en su corazón, que es su bondad. Bien haríamos nosotros no solamente mirar el amor de Dios, sino también mirar que Dios es un Dios justo y severo cuando se trata de la violación de sus mandamientos. Moisés se encontraba en una situación terrible. El pueblo estaba con el corazón preparado para violar los mandamientos de Dios una vez que entren a poseer la tierra prometida. Qué triste que es saber y entender estas cosas, pero el apóstol Pablo dijo que la desobediencia de ellos, al ser esparcidos por todo el mundo, va a ser la salvación para nosotros los gentiles. Y qué bello que es cuando nosotros podemos comprender las Escrituras y entender el gran amor que Dios tiene por todo el mundo, sobre todo por nosotros los gentiles, los que no conocimos jamás el Evangelio si no hubiera sido por aquellos valientes hombres como los apóstoles que predicaron a Cristo y nos hablaron de ese gran amor que Cristo tuvo por nosotros. El endurecimiento de Israel fue en parte para que nosotros recibamos de parte de Dios el amor y la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por haber hecho lo que hiciste por nuestras vidas. Dice las Escrituras, y Moisés también le anuncia en el capítulo 30, que si ellos obedecen a Dios, a donde vayan, a los países donde ellos estén dispersos, Dios habría de bendecirlos y habría de traerlos nuevamente a su tierra. Sabemos nosotros y conocemos a través de las noticias y de las historias de todo el mundo, los historiadores nos han hecho llegar estas noticias y los periodistas y todas las cosas que se informan, que Israel desde el año 1948 ha estado retornando a su tierra y ya son 6 millones en aquel lugar. Pero para que Israel vuelva a su tierra es necesario de que haya en los corazones de ellos, como dijo Moisés, una conversión.
un cambio, y un cambio siempre va a haber cuando ellos guarden los mandamientos del Señor. Dios no quiere que alguien pise su tierra santa si no guarda sus mandamientos, porque justamente esta fue la causa por la cual Dios los sacó, porque ellos no guardaban los mandamientos del Señor. Y cuando no guardamos los mandamientos del Señor, hasta perdemos aquellas cosas que Dios nos dio. Pero cuando guardamos los mandamientos de Él, a partir de aquel momento Dios nos hace recobrar aquellas cosas que hemos perdido. Gracias al Señor por ser tan bondadoso con nosotros. Así Israel también, si guarda los mandamientos de Dios en la tierra a donde están esclavos y cautivos, o estuvieron según Moisés, ellos habrían de volver. Hoy en día los judíos y los israelitas no están esclavos ni cautivos por el mundo, porque muchos ya están cumpliendo los mandamientos del Señor y por tanto están regresando, y Dios está permitiendo que regresen a su tierra. Así que para volver a la tierra de Israel es necesario de que el corazón del pueblo de Israel sea convertido y transformado, y luego, una vez en la tierra de Israel, allí sus corazones van a ser convertidos y transformados, pero a través del poder del Espíritu Santo, para que miren a Cristo como Señor y como Salvador. Porque a Dios no solamente le conforma que Israel vuelva a su tierra, pues el plan de Dios es que también ellos acepten a Jesucristo como el Señor de sus vidas, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los judíos, así como nosotros, van a conocer a Cristo y van a conocer a Dios de la misma manera que lo hacemos nosotros. Ese es el plan de Dios. Moisés sabía que habrían de desobedecer. Ya lo vamos a ver en el capítulo 31. Como Moisés, estando delante del tabernáculo, Dios le dice de que su pueblo, una vez muerto Moisés, se habría de rebelar. Y esto lo vimos y lo vemos en la actualidad. Es por esa razón que hay 14 millones de judíos, 6 millones en Israel, y los demás están casi 10 millones dispersos por todo el mundo. Dios volverá a traerlos a su tierra, pero hoy, actualmente, las condiciones de Israel en su parte política y en su parte social no se encuentran en condiciones de recibir, y eso lo vimos en el capítulo anterior, a muchas personas, porque lamentablemente están sufriendo problemas políticos tremendos, hasta la falta de agua, como vimos en el video que hicimos la semana pasada. Están sufriendo Israel y está autoabasteciéndose de los altos de Golán, de aquellas montañas que llevan el agua por todo el territorio. Pero bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero como decía Pablo, no dejemos de mirar la severidad y la bondad de Dios. Veamos las dos cosas, para que aprendamos a temer a Dios y aprendamos que si guardamos sus mandamientos, Dios nos va a bendecir. Pero si nosotros no cumplimos sus mandamientos, y si Israel no los cumplió y fue castigado, cuánto más nosotros, como decía Pablo, que somos el injerto en aquella planta de olivo, no también seremos castigados por el Señor. Temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.